el Swam, el ayuno durante el Ramadán, como uno de los 5 pilares del Islam, y el Bhagavad Gita. El Swam es el cuarto pilar del Islam y se practica principalmente durante el mes de Ramadán, buscando sobre todo la autodisciplina y el autocontrol. El Swam implica hacer un ayuno completo desde el amanecer hasta la puesta del sol, abstención de comida, bebida, relaciones sexuales y malos comportamientos como mentir o insultar. Es un acto de adoración, purificación espiritual y autodisciplina. El propósito central del Swam es lo que se llama en árabe el taqwa, que es la conciencia de Dios. El ayuno entrena al creyente en el dominio de los deseos y lo conecta más profundamente con Dios y los necesitados, tal y como nos dice la Sura 2, 183, que dice: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno como se prescribió a los que os precedieron, para que alcancéis la piedad. El Bhagavad Gita no prescribe en ningún ayuno ritual como el Swam, pero presenta la autodisciplina física, mental y espiritual como camino esencial para la liberación. Uno de ellos es el dominio de los sentidos, el Indriya Nigraha. Y os leo 2 versos. Cuando el yogi, como la tortuga, recogiendo sus extremidades desde todos lados, aparta sus sentidos de los objetos, su sabiduría es firme. Y Krishna también nos insiste en que primero hay que controlar, luego, los sentidos, y así eliminaremos el deseo. Y Krishna nos dice: por lo tanto, habiendo controlado los sentidos desde el inicio, mata con seguridad al deseo, el destructor pecaminoso del conocimiento y de la autorrealización. Krishna enseña que el sabio controla el cuerpo y la mente y no se deja arrastrar por placeres sensoriales. Soy Pedro Norey, experto y traductor del Bhagavad Gita. He escrito este libro, que lo podéis ver también aquí detrás. Y estoy realizando una serie de vídeos explicando, buscando similitudes y diferencias entre el Vedanta, el Bhagavad Gita y diferentes religiones, para que todos podamos entender mejor el principio de armonía entre religiones de Ramakrishna. El Gita también nos habla de tapas, la disciplina, y el capítulo 17 del Gita así nos lo explica. Os lo voy a leer. Homenajear a los dioses, a los brahmanes, a los gurús y a los sabios. Pureza, rectitud, brahmacharya y ahimsa constituye la austeridad, tapas del cuerpo. Aquellas palabras que no causan daño, que son verdaderamente amorosas y afables, y el estudio espiritual constituye la austeridad del habla. Serenidad, bondad, silencio, autocontrol y pureza de espíritu constituyen la autoridad de la mente. Esta triple austeridad, practicada con una fe perfecta por el hombre que no desea sus frutos y que es disciplinado, se dice que es sáttvica. En definitiva, estas prácticas llevan a la purificación interna y la elevación del alma. El Gita también aborda la importancia del alimento y su influencia espiritual. Por ejemplo, nos dice: la comida sáttvica es aquella que aumenta la vida, la fuerza, la salud, la alegría y el afecto, que es sabrosa, nutritiva y agradable. La moderación en el comer y el discernimiento en la elección reflejan una espiritualidad similar a la del ayuno islámico. Y recordar que el Gita, en el capítulo sobre la meditación, nos dice: en verdad, el yoga no es para quien come demasiado o se abstiene de comer, ni para quien duerme demasiado o no duerme lo suficiente. A modo de resumen, podemos decir que tanto el Swam, el ayuno, como el Bhagavad Gita se entienden que el cuerpo y sus impulsos deben estar al servicio del alma y del objetivo espiritual. El Islam lo estructura a través del ayuno ritual, del Swam y colectivo, como una disciplina temporal que transforma permanentemente. El Bhagavad Gita promueve una disciplina integral, continua del cuerpo, mente y emociones, como preparación para la liberación espiritual, el moksha. Ambos caminos enseñan que el verdadero poder espiritual nace del autocontrol, la renuncia al ego y la devoción constante a lo divino. Muchas gracias.